a nuestro invitado Pablo García, director de Diva Conserva Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias una vez más por el madrugón, perdona el retraso y resulta ineludible, ¿no?, comenzar con una valoración, que es lo que te ha parecido ese mensaje, ese inicio de tapering, ese enfriamiento de subida de tipos de Jerome Powell ayer tras la reunión de 2 días de la FED. Pues lo que más me ha sorprendido no ha sido tanto digamos, el mensaje, sino la recepción tan excepcional que ha tenido el mercado, que prácticamente ha vuelto a marcar otro, creo que son 81 máximos ya este año en Wall Street. Cumplía con el guión, anunciaba, oficializaba el tapering, es decir, la disminución de esos estímulos monetarios, pues con 10.000 millones de dólares de compras del Tesoro mensuales, y también lo que llaman los valores respaldados por hipotecas, los MBS, los Mortgage Backed Securities, en 5.000 millones de dólares, con lo cual, bueno, pues hasta aproximadamente el mes de junio pues tendremos ese tapering si todo se cumple, todo va según lo previsto, porque incluso el señor Jerome Powell comentaba que si hay cambios en la dinámica, pues podrían readaptarse. Ha dado un mensaje positivo sobre la economía, aunque ha reconocido las presiones inflacionarias, ¿no?, que vuelve a insistir y a remarcar que son en gran medida transitorias. Bueno, veremos a ver, ¿no? Llevamos ya muchos meses, 5,4% de inflación y no parece que cese, ¿no? Incluso, aunque anticipan un sólido crecimiento para este año y bueno, pues reconocen que la tasa de crecimiento del empleo se está desacelerando y se mostró al presidente de la Reserva Federal bastante preocupado por la inflación, pero en este caso inflación de salarios, ¿no?, que es la que puede hacer o llevar al traste o acelerar el procedimiento de tapering. Y respecto a los tipos, la verdad es que hace unos meses estábamos hablando de finales de este 2022 para subir los tipos. Ya el consenso habla de julio, precisamente cuando termine el tapering, es decir, la forma ordenada sería terminar el tapering en junio y en julio tener la primera subida de tipo de los Fed Funds. Todo si se cumple un poco el guión que está estimando la Fed, ¿no? El resto de cosas sobre el mercado laboral, sobre los cuellos de botellas, que comenta que él no puede atacar en ese frente, ¿no?, que se le escapa un poco de su comisión, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, insisto, lo más sorprendente es esa acogida tan excepcional, llevándonos el Dow pues de nuevo a máximo, 24%, más del 24% ya el Standard & Poor's, y en Europa, como bien habéis comentado, Christine Lagarde, pues como de costumbre, vamos a esperar a que los yanquis hagan el trabajo y en función de eso nosotros pues haremos nuestro tapering y posiblemente subiremos los tipos a finales del año que viene. Está claro que el Banco Central Europeo sigue un camino diferente, no va a compartir esa hoja de ruta, que seguirá vigilante a esa decisión de los yanquis. Antes de pasar también a otro banco central, que quería preguntarte esa cita de la jornada de hoy con el Banco de Inglaterra, querría que hiciéramos un inciso sobre los comentarios que hacía Jerome Powell en torno a la inflación y que de alguna manera descartaba efectos de segunda ronda al descorrelacionar, ¿no?, los riesgos con los salarios de los trabajadores, que vinculaba de nuevo a esos efectos transitorios. Parece que cala el mensaje, se lo va a seguir creyendo el mercado, o realmente es verdad, compartes esa relajación, ese tono de que realmente no va a haber efectos de segunda ronda. Bueno, por un lado yo he sido especialmente crítico a nivel personal con Jerome Powell, pero no crítico con digamos, la posición de Jerome Powell oficial, porque en esas famosas, si recuerdas, Eva, mentirijillas del señor Powell, que comentaba hace unos meses en un artículo en mi blog de expansión o en el diario Mercado de Divacons, yo lo que comentaba es que entendía que como presidente de la Fed no puede decir todo lo que sabe, ni todo lo que piensa. Es decir, es normal que tenga que decir, oye, no va a haber un efecto sobre los salarios directo y que vaya a afectar a la inflación de una forma descomedida, porque entonces el mercado se pone nervioso. Ya vimos en julio, a mitad de julio, cuando empezó a hablar de tapering, de que era necesario y que era el mercado se desplomó. Entonces al mercado le gusta que le froten el lomo y que digan, bueno, esto va a ser transitorio, el efecto es muy circunstancial, vamos a estar aquí para todo lo que haga falta, el whatever it takes del señor Draghi, ¿no? Pero eso es normal, esto es mantener al entrenador cuando ha perdido en casa, ¿no?, contra el colista. Nuestro análisis es que la inflación se le va a seguir disparando, el tapering
no creo que vaya a ir mucho más rápido de lo previsto, pero que sobre los salarios se está viendo ya. Pedimos unas estimaciones espectaculares de cómo van a evolucionar los salarios para los próximos meses. Con lo cual tienes una crisis energética con subidas del precio del crudo, del gas, de algunos metales, etcétera. Tienes una subida de los salarios. El desempleo o el empleo, en este caso de momento no se está deteriorando demasiado, pero cuando empezamos a tener subidas de salarios, pues el empresario al final posiblemente pueda echar el cierre. Al final es una fase restrictiva de tipos de una u otra manera, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo llevan. De momento, insisto, la confianza fue extraordinaria, pero es que incluso la divisa, es decir, tampoco tuvimos movimientos graves de la divisa, los bonos que se están manteniendo a unos niveles que de hecho 2 últimos días vimos repuntes incluso de los precios de los bonos en contra de la tendencia de las últimas 3-4 semanas en las cuales veíamos como la curva de tipos largos cogía fuerza. El T-bond está a 1,59,3, con lo cual, bueno, todo bastante tranquilo. La verdad es que es el escenario ideal para un banco central y para unos mercados que están cotizando unos resultados empresariales que hay que reconocer que son muy satisfactorios. Más del 82% de las compañías que han publicado en Standard & Poor's han publicado mejor de lo previsto, y eso al fin y al cabo da confianza para este rally de otoño. Ya no es rally de Navidad, diríamos un rally de otoño, pero con la confianza muy clara en los designios y en el planning que ayer preparó la FED. Rally de otoño que comienza a enfriar las temperaturas, aunque los bancos centrales las comienzan a elevar. Antes de preguntarte un poco sobre el resumen más o menos de los protagonistas empresariales, Pablo, quería hacer un inciso sobre esa cita con el Banco de Inglaterra. Se espera que hoy se pueda aprobar esa subida de tipos. No sé hasta qué punto se da por descontado y qué efecto puede trasladar, dado que el Banco Central Europeo sí que evidentemente enfría ese camino. Bueno, la verdad es que no es tan evidente. Es verdad que el Banco de Inglaterra va por adelantado, la situación es distinta, tanto de inflación, de crecimiento, el impacto del Brexit, los cuellos de botellas, crisis energética. Nos puede salir por cualquier sitio. Yo creo que no hemos visto unas declaraciones de Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, y bueno, yo sería algo más prudente respecto a la velocidad del Banco de Inglaterra. Yo creo que no se quiere descabalgar ni de lo dicho ayer por la FED, ni de lo dicho por Christine Lagarde. Yo creo que estamos justo en el medio, es decir, tenemos a la FED muy cañera, tenemos al Banco Central Europeo muy expectante, y el Banco de Inglaterra se queda ahí en medio, en tierra de nadie, como hemos visto también con el BOJ. No es el caso del Banco de Polonia, el Banco Central de Polonia, que subía 50 puntos básicos. De nuevo, es la segunda subida de tipos. Banco de Canadá, Banco de Brasil. A ver, la temática es muy clara. Los tipos van a subir sí o sí, y los estímulos monetarios tienen que ir poco a poco desapareciendo, y el Banco de Inglaterra no está exento de este movimiento de mercado. Pero en el caso de los activos, en el caso de los tipos, no esperamos grandes novedades respecto al consenso. Entre las referencias del día para comentar, es verdad que no creo que te haya dado tiempo ni a mirar los resultados, pero entre los protagonistas del día tenemos a Telefónica, que ha obtenido un beneficio récord de 9.335 millones de euros hasta septiembre y confirma objetivos para el conjunto del año. Señala además como la deuda financiera neta desciende hasta los 25.000 millones de euros al cierre de septiembre, un 31,8% menos que en septiembre de 2020. Y el presidente de la compañía, José María Álvarez Pallete, destaca que el comportamiento ha sido sólido, aunque estos resultados reflejan un nuevo paso significativo hacia la recuperación económica y social de los mercados en los que opera la compañía. Los resultados de Telefónica acaban de llegar, no sé hasta qué punto puedes ni siquiera realizar un análisis sobre ellos, Pablo, pero es verdad que estamos recibiendo una cascada de resultados impresionantes. Anoche al cierre, Endesa, signo mixto en cuanto a los bancos en el viejo continente. No sé qué destacarías de todo esto. Bueno, te sorprendería, porque el panorama de la bolsa lo es, y ahora mucho más. Hasta medianoche ayer y hoy pues desde las 6 de la mañana analizando. Es verdad que ha sido Telefónica hace muy poco, pero mientras hablaba incluso, te sorprenderá, pero le estaba echando un vistazo, han sido algo mejores de lo previsto. De momento, con una lectura diagonal, las ventas 9,30 billion respecto a 8,88 billion que se esperaba. También incluso a nivel del OIBDA, que es una especie de resultado operativo propio de Telefónica en España, que ha quedado un poquito por debajo, tal como preveíamos, pero sí a nivel general 3,73 billion euros, superando los 3,33 billion euros esperados por el consenso. Beneficio neto también algo más positivo, y los márgenes que siguen estando, yo diría que arriba del todo, el 40,2% el margen operativo
o IBDA de Telefónica es bastante interesante. Con lo cual, se ha cumplido con esa cierta debilidad del mercado español, pero las cifras a nivel operativo en esta primera visión, para mí me parecen, yo diría que hasta más positivas que un sector que ha estado publicando unos resultados bastante ramplones, quitando T-Mobile USA en Estados Unidos, la filial de Deutsche Telekom. Las cifras que hemos visto de otras operadoras han sido bastante más mediocres, con lo cual esta publicación a priori la vemos como positiva, como mejor de lo esperado por el consenso, y vamos a escribir un poquito para ponerlo en el diario de mercados. Pues lo leeremos con detalle. Muchísimas gracias, Pablo García, director de Iberconsa Value. Sin perder detalle, panadero no, lo anterior todavía. Con ese análisis del mercado al minuto y al segundo. Un placer tenerlo una mañana más aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias.